Bueno, vamos a tratar de poner todo esto en contexto. El Departamento del Tesoro le dio más tiempo a la petrolera Chevron para que cierre sus operaciones en Venezuela. Es decir, puede seguir exportando petróleo hasta el 27 de mayo, se suponía que era hasta abril. Esto se da al tiempo en que Venezuela reanudó la repatriación de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, pero también cuando el gobierno de Donald Trump, cuando el mismo Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio amenazan con imponer aranceles del 25% a los países que compren petróleo venezolano. Lo que pasa es que los países no compran petróleo, lo compran las petroleras, son empresas privadas. Y aquí quedan muchos interrogantes. Para tratar de entender lo que está ocurriendo, me acompaña Leopoldo Martínez Nucete. Él fue consejero del Departamento de Comercio del gobierno del presidente Biden, es abogado, fue asambleísta en Venezuela. Muchas gracias, Leopoldo, por estar nuevamente en Directo USA. ¿Entiendes lo que está pasando? Gracias. Bueno, gracias Juan Carlos, en primer lugar, y es difícil comprenderlo porque hay unas contradicciones impresionantes en todas estas políticas. Fíjate que, por un lado, cuando se levantó el TPS a favor de los venezolanos, se dijo que las condiciones en Venezuela estaban mejorando. Ahora se invoca la ley de extranjeros enemigos y se anuncia esta política de aranceles secundarios a los países que compren petróleo venezolano. Mientras tanto, Chevron sigue operando en Venezuela. No sabemos si esa licencia que se extendió, esa licencia de cierre de operaciones que se extendió hasta el mes de mayo, podría tener alguna extensión adicional más adelante. Lo cierto es que en este momento Estados Unidos es el único que puede comprar petróleo de crudo venezolano. Incluso hay operadoras que están operando en Venezuela bajo licencia, Repsol, que es una empresa española, Eni, una empresa italiana, y muchas otras empresas europeas que en este momento y dentro del marco de toda esta guerra comercial que ha desatado la administración Trump, pues actuarán con mucha cautela o recibirán instrucciones de sus países de origen con respecto a cómo proceder. Y luego, una vez que estas empresas, si ese es el caso, se retiren de Venezuela porque las licencias o las cartas las cartas de confort, los comfort letters que le permiten operar en Venezuela ya no estén vigentes, pues entonces ¿quién va a tomar ese espacio que hoy tienen Chevron y empresas europeas? Lo va a tomar posiblemente China, y la experiencia en el pasado es que lo que va a florecer con esta política de aranceles secundarios es un mercado negro alrededor del crudo venezolano que va a castigar el precio del petróleo venezolano en esas transacciones del mercado negro, y va a ofrecerle a China la posibilidad de tomar control del petróleo venezolano a precios de descuento y en condiciones que seguramente no serán las más apropiadas para imaginar, una vez que estén fuera de Venezuela todos estos intereses occidentales, un posible retorno a la democracia en el país. Entonces, tú tienes una política plagada de contradicciones que va a generar tensiones con nuestros aliados europeos, que va a posiblemente crear una situación de mercados negros y de favorecimiento de los intereses de China en el sector energético y su presencia en América Latina, y además que entra en contradicción con lo que se está haciendo en materia de migración, porque uno de los pilares de la política bipartidista incluso de los últimos años había sido el trato humanitario al migrante venezolano. Tienes el TPS, tienes el parol, ahora todo eso está en una situación de la más absoluta incertidumbre, las deportaciones de venezolanos continúan, posiblemente, y si no se dan garantías judiciales en los distintos procesos que se han incoado a favor del TPS y a favor del parol humanitario, pues puedes tener la situación en la que muchos venezolanos queden deportados en las condiciones actuales, en donde las condiciones en Venezuela van francamente a empeorar como consecuencia de todo esto. La duda que surge es, ¿algún venezolano le hizo algo a Trump, a Rubio, a sus asesores, a alguien? Porque están no solo las sanciones petroleras, pero se está dando la repatriación de deportados que quería Washington. Pero le suspendieron el parol a quienes entraron legalmente con ese programa. Anularon el TPS que le permitía o le permite a esos ciudadanos venezolanos trabajar y aportar. ¿Parece que alguien está ensañado con los venezolanos o es solo una impresión? Bueno, se construyó, Juan Carlos, y muy lamentablemente, una narrativa
que se utilizó a lo largo de la campaña electoral. El presidente Trump durante la campaña hablaba del Tren de Aragua, hablaba de que Caracas se había convertido en la ciudad más segura del mundo porque Maduro había abierto las cárceles de Venezuela y había enviado a los criminales a los Estados Unidos. Y toda esa narrativa que es francamente falsa, no hay ninguna cifra que la respalde. Mira, en el año 2023, que fue el pico, si se quiere, de encuentros en la frontera sur de los Estados Unidos, incluyendo a migrantes venezolanos, a partir del 2023 y hacia el 2024, la criminalidad en los Estados Unidos disminuyó un 25%. Entonces no hay ninguna cifra que sustente que ha habido una correlación entre inmigración y delincuencia. Eso ha sido descartado por todos los ángulos que se le mire. Y con respecto al hecho de la criminalidad y la inmigración venezolana, hay una comunidad, Juan Carlos, de 800.000 migrantes venezolanos en los Estados Unidos, bien sea bajo el TPS, bien sea bajo el parol humanitario. La cifra allí son como unos 600.000, 600 y tantos mil bajo TPS, 117.000 bajo el parol humanitario. Todos debidamente verificados, sus antecedentes penales en el exterior, en Venezuela y aquí en los Estados Unidos, todos asimilados e incorporados a la economía de los Estados Unidos sin ningún problema, queridos en las comunidades. Y lo más interesante de esta contradicción en la que nos encontramos, de esa comunidad de 800.000 venezolanos, solo han ocurrido en los últimos años, Juan Carlos y quienes nos escuchan, 600 delitos que estén atribuidos a un migrante venezolano. 600 delitos en una comunidad de 800.000 personas. Y de pronto amanecemos con esta terrorífica situación en la cual se invoca la ley de enemigos extranjeros, se comienzan a hacer barridos y detenciones arbitrarias de migrantes venezolanos, un grupo de casi 200 y tantos es enviado al Secote en Salvador, que es una cárcel de confinamiento de personas que están sindicadas de participar en actividades terroristas, y comienzan a aparecer elementos de información que revelan que se trata de venezolanos de buena voluntad, gente que estaba trabajando, gente que había pedido un asilo, gente que incluso había ido a su cita ante las autoridades para tramitar su asilo, y de pronto son detenidos. Homeland Security, en el juicio que se lleva adelante aquí en la Corte Federal del Distrito de Washington, D.C., dijo que posiblemente, probablemente, la mayoría de ellos no son delincuentes, no hay cargos contra ellos, y solamente pudieron decir que la sospecha para vincularlos al llamado Tren de Aragua es que son venezolanos y tienen un tatú. Entonces, un venezolano tatuado es inmediatamente removido del país y trasladado en contravención a lo que dijo una corte federal hasta un centro de reclusión de máxima seguridad en El Salvador, que es prácticamente una condena anticipada. Tienes ahora los venezolanos con TPS esperando una decisión. Tenemos allí una cantidad de esfuerzos que se han hecho con el apoyo de ACLU en la Corte de California, en las Cortes de Massachusetts, en las Cortes de Maryland. Estamos a la expectativa de que haya pronto alguna decisión judicial de las Cortes Federales ofreciendo alguna garantía, alguna protección a los que tienen TPS y a los que tienen parol humanitario, porque en el caso de los venezolanos, Juan Carlos, vas a tener 350 y tantos mil venezolanos bajo el TPS del 2023 y 117.000 venezolanos de parol humanitario, casi 420 y tantos mil, 450.000 venezolanos que a partir del mes de abril tienen prácticamente que autodeportarse o van a estar sujetos a esta política de deportaciones masivas. Entonces yo lo que creo es que el presidente Trump y su equipo lamentablemente está buscando cumplir una promesa electoral y ha escogido como objetivo al migrante venezolano, porque el migrante venezolano, la gran mayoría de nuestros migrantes venezolanos se encuentran bajo TPS o bajo parol humanitario, es decir, su data está en manos del gobierno, el lugar donde viven, el lugar donde pueden ser ubicados. Entonces es una forma de agilizar esta promesa electoral de las deportaciones masivas para mostrar cifras, para mostrar que por un lado están estos vuelos que se han convenido con Nicolás Maduro para deportar venezolanos, y por el otro lado están las posibles deportaciones voluntarias y otras deportaciones. Se va a hablar de que se ha enviado criminales peligrosos a El Salvador. Esa mentira se va a repetir hasta el cansancio, cuando ya sabemos que no se trata, en efecto, la mayoría de quienes están detenidos en El Salvador de criminales, y vamos a tener una situación sumamente lamentable e inhumana de trato al migrante venezolano.